precioso Salmo, Señor. Salmo de Salterio de Hilera, capítulo 25, verso 12. Entonemos este hermoso salmo. ¿Quién de los hombres ha sido el que a Jehová temerá? Él escogerá el camino que Dios le enseñará. En él bien reposará su alma tranquilamente, y la tierra heredará para siempre su simiente. De Jehová es el secreto, por él guardado está, para mostrarnos a aquellos que humildes lo temerán. A Dios hará conocer, si a ellos habrá enseñado su maravilloso bien, su tan bondadoso pacto. Hacia Jehová mis ojos todo el tiempo yo pondré, por siempre los tendré puestos en su obra y en su ser, porque es mi protector, en clemencia habrá sacado mis pies cuando esté yo en las redes del engaño. Mírame tú compasivo, fiel misericordia que, pues ves que estoy afligido, solo, pobre y en desdén. Ha aumentado mi aflicción, líbrame de mis dolores, mira mi desolación, perdona mis transgresiones, mira tú mis enemigos, aumentalos sin cesar. Me odian estos impíos, muy violento es su odiar. Guarda mi alma, líbrame, no sea avergonzado, porque en ti siempre confié y en ti me he refugiado. La integridad me guarde y la rectitud también, porque en ti, oh Dios grande, espero y esperaré. Redime, oh Dios, a Israel,
el deseo cierto que tiene todo creyente del Señor. Que Él sea descanso en su pueblo. Bueno, amados, en Cristo Jesús, vamos a seguir estudiando la confesión de fe. Hoy estudiaremos el capítulo 17. Capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Invito a que abran las escrituras en Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. ¿Para leer, por favor? Juan 10, 28 y 29 dice así la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna. Serán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oremos. Amado Dios, con reverencia y agradecimiento nos presentamos delante de ti en esta tarde. Agradecemos porque nos hayas permitido, Señor, participar en esta reunión de oración de manera congregacional. Agradecemos, oh Dios santo y verdadero, que también nos permitas apartar este tiempo para estudiar esta maravillosa confesión de fe bautista de 1689. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento para estudiar esta gran verdad. Tu mandato, Señor, de Mateo 28, 19, no es solo hacer discípulos, sino que también enseñándoles a que guarden todas las cosas que tú has dicho, Señor. Ayúdanos a aprender todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy veremos el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Y estudiaremos el día de hoy el párrafo número 1. Dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente preservarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan nublárseles y oscurecerles por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozan de su posesión adquirida, al ellos esculpidos en las palmas de sus manos, y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Sabemos que esta doctrina es parte de lo que se conoce como la doctrina de la gracia. Esta es la quinta doctrina de la gracia, la cual es la perseverancia de los santos. Mucho se ha hablado y muchos falsamente nos han acusado
de predicar que salvo siempre salvo significa que las personas, aunque vivan como el diablo, van a ser salvos. No. Algunos han difamado, incurriendo en aquel, si lo podemos decir así, pecando en contra de la ley del Señor, sabiendo que la palabra dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Han atestiguado de falsa manera diciendo, no, estos creen salvo siempre salvo y creen que las personas pueden estar en el mundo y van a ser salvos igual. Van a estar entregados a sus pasiones toda su vida y va a ser así. Usted leyó la confesión y dicen que pueden ellos estar muchas veces oscurecidos, pero solamente por un tiempo, ¿se fija? La confesión también coloca un trazo. Dios nos va a disciplinar para que no permanezcamos para siempre ahí, en ese estado. Eso antes de proseguir con esta maravillosa doctrina que afirma la Segunda Confesión de Londres, también conocida como la Confesión de Fe Bautista de 1689. Le voy a pedir a la hermana Yael que pueda buscar Efesios 1:6. El hermano José va a buscar Romanos 8:30. El hermano Ángel va a buscar Filipenses 1:6. El hermano Claudio va a buscar Primera de Timoteo 1, del 13 al 14. El hermano Cristóbal va a buscar Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. El hermano Vicente va a buscar Romanos 11, 29. La hermana Joana va a buscar Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Entonces, en primer lugar, la confesión dice a aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu. Aquí debemos hacer un alcance. Anteriormente ya había hablado la confesión del llamamiento eficaz. Anteriormente ya la confesión nos había hablado de estas grandes doctrinas tan importantes como la fe salvadora. Entonces aquí hace un recuento de todas estas cosas y la coloca en la perseverancia de los santos. Es decir, aquellos que perseveran hasta el fin son aquellos que han nacido de nuevo y han sido aceptos en el amado. No está hablando de cualquier persona del mundo, sino aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:6, por favor. Entonces, vemos que Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que ellos fuesen salvos, Dios los ha hecho aceptos ¿de quién? ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Entonces Dios, ¿cierto? Muchas personas dicen, acepten a Cristo. Pero es Él que nos ha aceptado a nosotros. Pero no nos ha aceptado por nuestras obras, nos ha aceptado por las obras ¿de quién? De Cristo, por las obras del amado. Entonces aquellas personas que quieren de alguna manera predicarle a la gente que los escogidos pueden perder de alguna manera su salvación, están equivocados y erran gravemente, porque nosotros no hemos sido aceptados en nuestras obras, sino que hemos sido aceptados ¿en quién? En Cristo. Eso jamás se nos debe olvidar. ¿Por qué la salvación está segura? Porque no fuimos aceptados por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es, por la fe para nosotros. Es decir, el Padre ahora nos mira a través de ¿quién? A través de su Hijo. Por eso la confesión dice, ¿quiénes son los que perseveran hasta el fin? ¿Se fija que muchas veces se utiliza ese texto? El que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿cierto? Se utiliza ese texto, pero sin contexto, se utiliza así. Entonces usted, hermano, tiene que llegar hasta el final y ahí va a ser salvo. Mire, está sacando una conclusión. Pero toda la Biblia, de alguna manera, nos ha mostrado quiénes son los que perseveran hasta el fin. Entonces está hablando, ¿quiénes van a perseverar hasta el fin?
los escogidos de Dios. Aquellos que han sido aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo Jesús. Por favor, Romanos 8:30. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a lo que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí está hablando también de esta maravillosa doctrina como lo es el llamamiento eficaz. Dios ha llamado a sus escogidos con un 100% de efectividad, si lo podemos decir así. ¿Por qué? Porque Él es el que ha predestinado a las personas desde antes de la fundación del mundo. Él las ha elegido, pero no solo las ha elegido, sino que también las llama. ¿Cierto? Es lo que se conoce como gracia irresistible. Él nos llama. Él nos llama con ese llamamiento santo. Aquí no estamos hablando de llamamiento general. Estamos hablando de ese llamamiento eficaz que Dios hace a su debido tiempo en los escogidos. Entonces, a los que predestinó, ¿qué hizo Él? Los llama, pero también los declara justos. Los justifica. ¿Los declara justos en quién? En el amado. Y aquellos que justificó también, ¿qué hizo? Glorificó, es decir, Él completa la obra en ellos. Entonces, ¿por qué la salvación? Si solamente tomáramos esta pura parte, ¿por qué la salvación de los elegidos no se pierde? ¿O por qué los elegidos no pueden perder su salvación? Está segura en Cristo. Y también Él completa la obra. ¿Me entiende? Porque Él predestina, Él llama, Él justifica y Él también glorifica, es decir, termina la obra en las personas. Y es el texto que va a leer el hermano Ángel. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios comienza una obra en alguien, ese alguien, ¿qué pasa con ese alguien? Si Dios comienza esa obra en alguien, la va a perfeccionar, ¿se fija? Dios no es como alguien que está trabajando y deja el trabajo a medias, no. El que comenzó, estando persuadido, nosotros debemos estar convencidos de esta gran verdad, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿por qué los escogidos no se pierden? Porque Dios se preocupa de que la obra en ellos sea una obra perfecta. Sea una obra perfecta. Ellos son perfeccionados. Y alguien que es perfeccionado, ¿a quién mira? A Cristo. Mira a Cristo. Entonces eso es lo maravilloso de esto, que la salvación no es algo que dependa de uno. Es algo que soberanamente Dios hace en el corazón del creyente. Obviamente aquí no estamos llevando o pasando a llevar lo que es la responsabilidad. Cada ser humano es responsable, ¿entiende? De su propio pecado. Pero maravillosamente es Dios quien transforma vidas. Es Dios quien nos ha hecho aceptos en su único Hijo Jesús. Entonces, ¿por qué la salvación no se pierde? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué la salvación no se pierde? Porque es del Señor. ¿Por qué más? Porque han sido predestinados, han sido justificados. ¿Qué más? Han sido glorificados. Es decir, Él termina la obra que comienza. ¿Te fijas? Si Él empieza a trabajar con alguien, Él termina. Entonces no existe esa persona que vino a la iglesia y el Señor la cambió y después se fue al mundo y nunca más regresó. No existe eso. El Espíritu Santo no es alguien que viene, se va. Él viene a una persona y la cambia por completo. Y se queda. Algunos han utilizado ese texto para decir no contristen al Espíritu Santo que ustedes han recibido. Entonces, si Él se entristece, se puede ir. ¿Entienden? ¿Dónde empiezan a razonar esas cosas? ¿De dónde las sacan? Porque cometen lo que el apóstol les dijo y nos ha advertido a cada uno de nosotros. No penséis más allá de lo que está escrito. Conformémonos a la forma de las sanas palabras que Él nos ha enseñado. Conformémonos a esa forma. No la deformemos para que diga lo que nosotros queremos decir. Aquí está diciendo Dios.
Yo comienzo la obra con alguien, la termino, ¿cierto? El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a aquellos que ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Siguiente texto, por favor. Primera de Timoteo 1, 13 al 14. Primera de Timoteo 1, 13 al 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Entonces entendamos esto, mire. ¿Cómo él era antes? Blasfemo. ¿Qué más? Injuriador. Y él dice que lo hizo en incredulidad. Entonces él entiende una cosa. La fe es de él, ¿o no? No, porque él no tenía fe. No tenía fe en Jesucristo. ¿Me entiende? Yo antes era así. Y todo esto yo lo hice en incredulidad. Yo era un incrédulo. Pero cuando fui recibido a misericordia, el Señor me dio amor y me dio fe. ¿Me entiende, no? Ahí lo dice textual, no estamos deformando el texto. Él me dio amor y Él me dio fe. Porque Él vino a salvar ¿a quién? ¿A los que se merezcan la salvación? Él vino a salvar a los pecadores y dice, y yo soy el primero. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros debemos ir viendo en la palabra del Señor. Entonces esa fe, por eso la confesión dice, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Entonces esa fe de los elegidos no es una persona que cree solamente, sino que hay un cambio en él. Yo antes era así, pero ahora soy así. ¿Se fija, no? Porque he sido recibido por Dios, en amor, y en fe. Entonces Él nos ha dado ese amor, Él nos ha dado esa fe, para que seamos salvos. Dice luego el siguiente punto de este párrafo, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Es decir, aquellos que han sido elegidos por Dios no pueden caer ni total ni definitivamente. No dice no pueden caer solamente, no pueden caer totalmente ni definitivamente. ¿Se fija? No sé, algunos se toman de Gálatas cuando dice, ustedes han caído de la gracia. Pero ahí está diciendo, ustedes cayeron para nunca más regresar. Nunca ha dicho, ustedes eran escogidos que cayeron y nunca más regresaron. No dice eso. Aquí no dice tampoco que nadie puede caer. Todos podemos caer. Pero no definitivamente. Porque los escogidos han sido salvos. Por lo tanto, no pueden permanecer en pecado para siempre. Dios los va a disciplinar de tal manera que ellos vuelvan a su primer estado. Entonces no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Por favor, segunda de Pedro 1, 5 al 10. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezca de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, que olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios
Ya, entonces aquí el apóstol Pablo en la parte final es importante. Antes que diga, si ustedes hacen estas cosas, no caerán jamás. Antes de eso, le dijo, preocúpense. Preocúpense de que su vida sea una vida de acuerdo a su fe. Porque aquí es como una escala. Usted añádele a su fe virtud, a esa virtud añádele dominio propio. Entonces la vida del cristiano es una vida de crecimiento. Podemos caer, sí, pero no caer definitivamente, porque si uno hace estas cosas, verdaderamente se está probando, sí, yo soy un verdadero cristiano. Entonces la vida del cristiano no puede ir para abajo para siempre, tiene que saber repuntar, porque si no eso quiere decir que nunca hemos sido del Señor. Porque si ustedes hacen estas cosas que dicen, no caen jamás. Pero aquí desechamos también lo que algunos dicen, no, pues usted tiene que trabajar para su salvación en el sentido como que fuera que yo tengo que ir trabajando y yo voy obteniendo estas cosas. Si bien es mi responsabilidad trabajar lo que el Señor ha puesto en mí, nuestra responsabilidad, lo que nosotros obremos, ¿se acuerda? Porque anteriormente a esto habló de las buenas obras. ¿Quién hace las buenas obras en el creyente? El Espíritu Santo. Entonces aquí, si no entendemos esa parte, ¿qué vamos a decir? Entonces yo tengo que trabajar para mi salvación y como que yo lo hago con mi fuerza. No, lo que hacemos, lo hacemos por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que habita en nosotros. ¿Se fija cómo uno puede tomar un texto sin contexto y tomarlo así? No, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer... Tengo que hacerlo, pero no con mi poder, con el Espíritu Santo. Y eso me da a demostrar que soy salvo. Porque si hago estas cosas no voy a caer jamás. Pero si caigo es porque nunca he sido salvo, si caigo definitivamente. Por eso ocupan también ese texto. Si eran de nosotros, pero salieron de nosotros, pero si ellos salieron, eso demuestra que nunca han sido de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir Juan en ese instante? Quiere decir ellos no han nacido de nuevo. Ellos no son participantes de la perseverancia de los santos, porque si no van a permanecer ¿en quién? En Cristo. Porque nadie puede salir de la mano de Cristo. Luego dice, puesto que sus dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Por favor, hermano Vicente. Romanos 11:29. Algo que es irrevocable, algo que queda sin efecto. Algo que es irrevocable es algo que se anula. Es decir, la palabra de Dios nos dice, yo te voy a dar un llamamiento y te voy a dar dones en beneficio de la iglesia, pero si tú haces esto, yo lo anulo y eso queda inválido. ¿No? ¿Qué dice la palabra? Son irrevocables los dones y el llamamiento. Pero este llamamiento no debe ser tomado como un llamamiento general, porque por contexto lejano entendemos que aquí está hablando de aquellos que han sido elegidos y aquellos que han sido llamados. ¿Se acuerdan? Que han sido predestinados, aquellos que han sido llamados, a aquellos que han sido justificados y aquellos que han sido glorificados. ¿Quiénes son? Los elegidos de Dios. Y si han sido elegidos por Dios, ellos han recibido los dones y el llamamiento. Y esto es algo irrevocable, no se puede anular. Entonces, para aquellos que intentan crear una inseguridad de la salvación y no una perseverancia de los santos, para aquellos que quieren meterle a la gente ese miedo de que pueden perder su salvación, están errando porque están confiando en sí mismos y no en Dios. Porque si nosotros confiáramos en nosotros mismos, perderíamos la salvación en cualquier minuto. Pero si vemos que la salvación está segura en Cristo, ¿me entiendes? Hay personas que pueden decir, sí, yo entiendo que la Biblia dice eso, pero sería peligroso enseñar eso en una congregación. No es peligroso, porque aquellos que dicen, entonces yo soy salvo, no voy nunca más a la iglesia y me entrego al mundo, esa persona era salvo, ¿no? No ha sido salvo, porque aquellos que han sido salvos tienen una vida que agrada a Dios, porque el Espíritu Santo produce buenas obras en ellos. ¿Se entiende, cierto? Luego dice,
por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Nosotros sabemos lo que Juan capítulo 15, versículo 1 dice acerca de que, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid y vosotros sois mis pámpanos. Todo pámpano, ¿cierto?, que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, si esos pámpanos y ese bracito de la vid, podríamos decir de una parra, ¿cierto? Si ese bracito está pegado al tronco, ese tronco va a estar nutriendo constantemente esa ramita y esa ramita va a estar dando fruto. Entonces ahí nos damos cuenta que por qué un salvo o un escogido de Dios no puede perderse. No puede perderse porque está siendo nutrido ¿por quién? Por la vid. Por la vid. Está siendo nutrido por el mismo Cristo. Y está siendo nutrido con fe, con arrepentimiento, con amor, con gozo, con esperanza, con todas las virtudes de la inmortalidad. Entonces, si estamos arraigados a Cristo, tenemos todas estas cosas. Pero si estamos botados en el suelo, hemos visto esas ramitas, parecen verdes, pero en un tiempo más se va a secar, porque no puede vivir sin Cristo. Pero algunos pretenden, no, es que yo me voy a cortar de la vid. Miren cómo se van a cortar ellos mismos, no pueden. Porque somos escogidos de Dios, porque la realidad de estas cosas, que Él nos ha salvado, esa es nuestra seguridad. Porque algunas personas dicen, mire, estos que se creen salvos ya se creen salvos. Oiga, si no es que uno se crea salvo, es que nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Cristo. Él invitó a mi seguridad y debe ser su seguridad. Si Cristo no es su seguridad, usted está perdido. Estaríamos perdidos si Él no hubiese asegurado la salvación. Estuviésemos perdidos. Por favor, hermana Joana. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase y no todos son de nosotros. Entonces, si ellos hubieran permanecido en la vid, serían de la vid. Pero como no están en la vid, no son de Cristo. Hay muchas personas que van a tener apariencia de piedad, apariencia de ser cristianos, pero sus hechos lo van a negar. Sus hechos van a negar que nunca han sido verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? No negamos que alguien puede caer como David, pero también debe estar dispuesto a recibir la disciplina tan dura del Señor como la que él recibió. ¿Entiendes? Pero no podemos decir así del mismo Saúl. ¿Entiendes, no? Es así donde nosotros debemos ir entendiendo y discerniendo las cosas. Por favor, hermana Yael, Salmo 89, del 31 al 32. Hermano José, Primera de Corintios 11, 32. Hermano Ángel, Segunda de Timoteo 4, 7. Hermano Claudio, Salmo 102, verso 27. Hermano Cristóbal, Efesios 1, 14. Hermano Vicente, Apocalipsis 13, 8. Hermana Joana, Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. La segunda parte de este párrafo 1 dice, y aunque surjan y azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. El Señor Jesucristo lo dijo esto claro, ¿cierto? Nos hace recordar, aquellos que construyen en la arena, ¿qué les va a pasar? ¿Va a permanecer su edificación? No. Pero aquellos que construyen en la roca, va a venir todas las tormentas, todas las cosas, pero va a permanecer.
Si no va a decir, no, es que no me saludó un hermano, yo nunca más voy a seguir en el Señor, ¿me entiendes? No, es que en una iglesia me trataron mal. Eso no va a correr, porque si nosotros estamos en la roca que es Jesucristo, ¿quién nos puede sacar de ahí? Si el Señor ya dijo, aunque venga todo esto, ustedes no van a salir de ahí. Porque nuestra firmeza, ¿en quién está? En Cristo. Si es que verdaderamente hemos sido salvos. Por favor, hermana Yael. Entonces, y siguiente el verso que viene después de ese. Entonces, si este pueblo de Dios, el pueblo del pacto, aquellos elegidos dentro del pacto, si ellos no permanecen, dice el Señor, no, ustedes perdieron el pacto, ya perdieron la salvación, no. ¿Sabe lo que voy a hacer con los escogidos yo? Dice el Señor, los va a disciplinar. Y los va a disciplinar, pero Él va a seguir siendo fiel a su pacto. Él va a seguir siendo fiel a su palabra. Entonces el Señor tiene un pacto inquebrantable. El pacto de Dios es un pacto seguro, porque Dios es fiel ¿a qué cosa? A su pacto. Por eso el pacto de gracia es algo tan importante y tan precioso para nosotros, porque hay una fidelidad, hay algo inquebrantable, hay algo que nunca va a decaer. Dios es fiel a su precioso y bendito pacto. Dios es fiel y eso debe ser para nosotros algo indudable. Una persona puede caer, sí, pero ¿qué va a venir? Disciplina. Van a venir azotes, van a venir muchas cosas que nos van a hacer nuevamente volver al camino de Dios. Siguiente texto, por favor. Más siendo juzgados son castigados por el Señor, para que no seamos condenados de por alguno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con sus escogidos? Para que no sean condenados, los castiga, ¿cierto? Los disciplina, como un padre disciplina a su hijo porque lo ama. Entonces no piense una persona decir, yo soy escogido, me voy a ir al mundo y no me va a pasar nada. No puede pasar eso. Y al decir eso deberíamos decir que esa persona no conoce al Señor. Aunque se sepa la Biblia, aunque haga muchas cosas, no conoce al Señor y no es del Señor. Aquellos que miran livianamente las cosas. Pero si un escogido es del Señor y llega a caer y llega de alguna manera a alejarse, ¿qué va a hacer el Señor como el hijo pródigo? Va a estar en el estado más deplorable hasta que diga en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Y cómo voy a volver arrepentido? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que lo hizo volver en sí? Sino el Espíritu de Dios, que está aún dentro de esa persona. Entonces no es la persona en sí, es el Espíritu Santo que está en la persona, lo hace recapacitar para que vuelva a la casa de su padre. Por eso, por muy alejados que estemos como el hijo pródigo, el Señor de una u otra manera nos va a hacer volver. Porque un escogido jamás se pierde, sino que es disciplinado. Lo disciplina el Señor, lo castiga para que no nos condene con el mundo. Por eso el Señor ya había hablado en las Escrituras que es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si comienza el juicio por la casa de Dios, ¿cuál va a ser el fin de los que están afuera? ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros debemos considerar. Siguiente texto, por favor. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, a pesar, dice la confesión, de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión de esta luz y el amor de Dios pueden nublarse, oscurecerse solamente por un tiempo, el Señor de una u otra manera nos va a hacer volver. Y nos va a hacer volver a lo que dijo el apóstol Pablo, que peleaba la buena batalla.
he peleado la carrera, he guardado la fe. ¿Me entiendes? Porque siempre van a llegar al final, porque el que comienza la obra, la termina. Por mucho que podamos errar en el camino, pero el Señor nos va a castigar, nos va a disciplinar de tal manera que volvamos al camino. Ningún escogido muere sin arrepentimiento, muere así en las peores condiciones sin volver a las cosas del Señor. De una u otra manera vuelve a las cosas del Señor. Porque es la disciplina del Señor lo que lo hace de una u otra manera recapacitar. Tenemos el ejemplo de Manasés, uno de los reyes, creo que uno diría, no hay por dónde. Pero el Señor le manda una prueba tan grande, que se vuelve al Señor. Pero el pueblo no se volvió, pero él sí se volvió. En cambio acá, por un ratito le duró nomás, pero después volvió a lo malo de nuevo. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. El hijo pródigo no volvió de nuevo a hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Es ahí donde se marca también que debe existir un genuino arrepentimiento. Por eso dice que estas caídas y estas cosas es por un tiempo. Pero ese por un tiempo es la disciplina del Señor la que nos hace volver. No quisiera, hermano, no quisiera que ninguno de nosotros tenga que pasar por eso, porque es un sufrimiento muy grande. Tenemos el ejemplo de David. Sí, el Señor perdonó a David, pero su familia pagó las consecuencias. Tuvo que ver cómo todas sus mujeres a la luz del día fueron violadas. Tuvo que ver cómo sus hijos se mataron entre ellos mismos. Tuvo que ver, pero muchas cosas malas por parte de la disciplina del Señor. Sí, un cristiano puede caer, sí, pero las consecuencias son gravísimas y son fuertes. Que no quisiera que ninguno de nosotros pasara por eso. Siguiente texto, por favor. Salmo 102, verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, ¿por qué el Señor, si promete algo, Él lo cumple? Porque Él es inmutable. Él no cambia. Tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si Él hizo un pacto, si Él eligió a las personas desde antes de la fundación del mundo, antes que ellos hicieran bien o mal, el Señor las eligió, esas personas van a ser salvas, porque Dios no cambia. Él es inmutable. Él lo que dice, se cumple. Pase lo que pase, dice y se cumple. Entonces, Él, es decir, Dios, sin embargo, es aún el mismo. Y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación. Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ellos son salvos, pero no por su capacidad de perseverar, sino porque Dios, con su poder, les ha hecho perseverar hasta el fin. Porque Él es fiel a lo que ha prometido. Luego dice, en la que gozan de su posición adquirida. Al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y su nombre escrito en el libro de la vida desde toda la eternidad. Porque sabemos lo que decía San Juan, el primero que leímos. Mi oveja, ¿dónde están? Dice el Señor. En mi mano. Por eso la confesión dice, esta oveja están esculpida en las manos del Señor. De tal manera que nadie las puede sacar de ahí. Nadie. Nadie puede sacar a las ovejas del Señor de su mano. Nadie puede hacerlo. Efesios 1:14. El espíritu de la garantía que tenemos delante de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces el Señor, ¿qué es lo que le ha hecho a los escogidos? Le ha dado un adelanto para asegurarles de que ellos estarán en el cielo. ¿Y cuál es ese adelanto? El Espíritu Santo. Por eso la importancia de discernir. ¿Hemos nacido de nuevo? Porque si verdaderamente hemos nacido de nuevo, es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, eso quiere decir que Dios nos ha asegurado que llegaremos al cielo. Nos ha asegurado que llegaremos al cielo. Porque Él nos ha dado esa posesión adquirida. Es decir, Él
nos ha dado un adelanto, una garantía de que Él será fiel a lo que nos ha prometido. Por eso la hipocresía no nos sirve de nada. No nos sirve aquí mostrarnos hipócritas y decir, sí, si el Señor me cambió, cuando en realidad nosotros sabemos que no nos ha cambiado. Debemos ser sinceros delante del Señor. Pero si verdaderamente hemos sido renovados, si verdaderamente hemos sido cambiados por Dios, eso quiere decir que Él nos ha asegurado que iremos al cielo. Pero no somos aquellos que utilizan esa seguridad para hacer y deshacer, porque eso demostraría que no somos salvos. ¿Me entienden, no? Aquellos que han sido salvos agradecen a su Padre eternamente por lo que Él ha hecho, por ese cambio tan glorioso que ha hecho en su corazón. ¿Quién tiene Apocalipsis 13:8? Ya, le voy a pedir a hermana Yael que busque Romanos 8:37, el hermano José que busque Apocalipsis 3:5 y por último, el hermano Ángel, Juan 10:28. Sí, 3:5. Por favor, hermana Joana. Y la oración y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquellas personas que adoran a la bestia, ellos, desde antes de la fundación del mundo, no están en el libro de la vida. ¿Se fija, no? Y si los que no son salvos nunca han estado escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el número de los escogidos puede disminuir? Perfecto. No pueden disminuir porque están escritos y los que no pueden aumentar tampoco ni disminuir porque ellos nunca habían estado escritos. ¿Se entiende, no? Entonces hay personas que podrían adelantarse, pero hay injusticia en Dios. Pare un poquito. No hay injusticia, porque cada uno es responsable de su propio pecado. Y si Dios salva a alguno, Él ha pagado el precio. ¿Me entienden, no? Él ha pagado el precio. Y ha permitido que su evangelio públicamente sea anunciado. ¿Me entienden? O sea, que Dios ha sido bondadoso y hace salir su sol sobre justo e injusto. Entonces no hay injusticia en Dios. Pero sí debemos considerar, Dios desde el principio de los tiempos tiene un libro donde están anotados los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios. Y los que no han sido elegidos nunca han estado anotados en ese libro. Nunca. Nunca, nunca. Siguiente texto, por favor. Entonces, Romanos 8:37, si hay algo que nos asegura es que nosotros somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Se fija, aquí no está hablando de que uno es vencedor por las fuerzas que tiene o que Dios me dio una fuerza a mí, pero yo tengo que vencer con esa fuerza. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces somos vencedores en el Señor. Se fue nuestro hermano José por ahí. Si alguien tiene Apocalipsis 3:5, por favor. Amén. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. No solo borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre a sus ángeles que ellos me pertenecen. Entonces, esa versión es mucho más clara. Porque hay personas que se utilizan de Apocalipsis 3:5 para decir, cuando el Señor dice, si ustedes vencen, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces la persona, ¿qué se hace la pregunta? ¿Y si no venzo? ¿Te fijas? Entonces ahí donde ellos se hacen esas preguntas, dicen, el Señor le puede sacar el nombre del libro de la vida. Mire, hacen de un texto de seguridad, promueven una inseguridad. Léalo de nuevo, por favor, hermano José. Apocalipsis 3:5. 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante del Espíritu Santo.
Perfecto. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Que va a borrar el nombre o no va a borrar el nombre? Que no. Pero, y cuando dice el que venciere, ¿hay una inseguridad ahí o no? ¿Hay alguna ahí? ¿Por qué, hermana Yael? ¿Por qué? Pero ¿cómo sé si voy a vencer o no vencer? Son afirmaciones, pero ya, acuérdese el texto que leyó, ¿no se acuerda? Somos más, ¿ya se fija? Eso. Somos más que vencedores, pues entonces dice el que venciere, ¿se fija? ¿Quién es el que vence? Cristo ha vencido por nosotros. Entonces nosotros hemos vencido por Él. Entonces los escogidos han vencido por medio de Cristo, y si han vencido por medio de Cristo, Él nunca va a borrar el nombre. Entonces hay personas que dicen, no borraré, y de ahí piensan, ¿y si el Señor lo borra? ¿Se fija? El Señor dice, yo no lo voy a borrar de aquí, porque ustedes han vencido. ¿Pero quiénes van a vencer? Los que están en Cristo. Los que están sin Cristo nunca van a vencer. Y nunca han estado en ese libro. Entonces esos textos que muchos promueven, no, ve que aquí dice que el Señor va a borrar el nombre. Aquí dice. ¿A dónde dice uno lee? No borraré su nombre. Y ahí dicen ellos, no, es que si usted no vence, si la salvación fuera por nuestra propia fuerza, ya lo hubiéramos perdido hace tiempo. Si fuera a vencer de parte de nosotros, que nosotros somos los vencedores. Por eso la predicación, a ellos se les mete eso. Juan, ¿a dónde están los vencedores? ¿A dónde están los que vencen al gigante, los que vencen a Goliat? ¿A dónde están? No, si esto no se trata de eso. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nuestra salvación está segura ¿en quién? En Cristo. ¿Y Él va a borrar el nombre? No va a borrar el nombre. Entonces cuando el texto dice el que persevere hasta el fin va a ser salvo. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que están en Cristo, amén. Los escogidos. Aquellos que viven su profesión de fe. Aquellos que verdaderamente han sido renovados por el Espíritu Santo. Aquellos que caen, pero también son castigados para volver al camino correcto. Aquellos que están siendo nutridos constantemente por la vid que es Jesucristo. Entonces, ¿la salvación se pierde? ¿Por qué no se pierde? ¿Por qué no se pierde? ¿En qué sentido por Cristo? Amén. Amén, perfecto. ¿Por qué, hermana Joana, no perdemos nuestra salvación? Amén. ¿Y quién nos da esa seguridad? Jesucristo. Hermano Ángel, ¿por qué no podemos perder nuestra salvación? Exacto. ¿Y cuál es qué es lo que nos garantiza a nosotros de que estamos en Cristo? El nuevo nacimiento. ¿Y quién trajo ese nuevo nacimiento? ¿Quién trajo? El Espíritu Santo. ¿Se fija? Porque eso es el texto que leyó el hermano Cristóbal, que el Espíritu Santo es el que nos ha dado esa garantía de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿dónde debe estar siempre nuestra énfasis? Por eso el apóstol Pablo no es que esté hablando de obras que usted tenga que hacer o yo tenga que hacer, sino que está hablando a aquellos que han nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, no se comporta como un cristiano, vive como el mundo, sigue los deseos de la carne. Por eso hace esa diferencia, para que nosotros analicemos y nos examinemos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Eso es lo que quiere decir. Han nacido de nuevo. Eso es lo que constantemente quiere decirnos, porque esa es nuestra seguridad, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Y se fija cuando le siembra no la duda, sino el examen, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué crea eso? No porque el Espíritu Santo venga y se vaya, sino porque verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Se fija? Cristo es nuestra seguridad. Por eso nosotros no creemos en la inseguridad de la salvación, sino que creemos que los santos perseveran hasta el fin. Creemos que los escogidos perseveran hasta el fin. ¿Quién tiene Juan 10, 28 y 29? Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
Entonces se fija por qué la confesión hace esa demarcación, han sido esculpidos en la mano de Dios. Porque el Señor dice que alguien los puede sacar de la mano, y al que dice el incrédulo es que si me caigo, nadie, la palabra nadie es un absoluto, nadie, ni siquiera usted ni yo. Porque ¿qué han recibido? Vida eterna. Y nótese que está diciendo en un tiempo presente, usted ha recibido vida eterna ahora. Hemos recibido vida eterna. Y no pereceremos jamás. Entonces esas personas que dicen que ahora tengo la salvación, ahora perdí la salvación. ¿Se fijan que andan así? Y después volví a la iglesia, de nuevo la recuperé. Y después me voy, ahora la perdí de nuevo. ¿Se fijan que andan así? ¿Cómo que la andan perdiendo? Entonces no han recibido vida eterna. Porque vida eterna significa eterna comunión con Dios. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. No es solamente decir vivir para siempre. Es tener una eterna comunión con Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y le he dado vida eterna y no perecerán, dice, jamás. Porque es el Padre quien nos tiene en su mano. ¿Un escogido puede perder su salvación? No, ¿por qué? Porque está seguro en quién. Nuestra salvación está en Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué un escogido no puede perder su salvación? Porque está segura su salvación en quién. En Cristo. ¿Puede su nombre ser borrado del libro de la vida de un escogido? No, ¿por qué? Porque Él lo escribió, Él lo prometió, Él es fiel, ¿se acuerda? Él es fiel a sus promesas, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Puede un escogido vivir de una manera impía para siempre? ¿Por qué? Exacto. Redarguir de pecado. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Conclusión. Aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, que han nacido de nuevo y llamados eficazmente por Dios, no pierden jamás su salvación. Ya que la salvación el llamamiento es irrevocable y los dones también. Ya que Él, como la vid, continúa nutriendo a sus escogidos. Cuarto, aunque vengan tormentas, tenemos la seguridad en Cristo de nuestra salvación. Aunque venga incredulidad, su disciplina nos va a hacer regresar. Hemos recibido la garantía de que somos salvos por medio de su Santo Espíritu. Y último, los escogidos han sido esculpidos en las palmas de las manos de Dios y han sido escritos desde la eternidad. ¿Dónde está tu seguridad? En Cristo y solo en Cristo. Oremos. Amado Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido comenzar este capítulo 17 de la Confesión de Fe. Si bien muchos quieren sembrar inseguridad en el pueblo de Dios, pero más que inseguridad debemos sembrar una confianza plena en lo fiel que es Dios. Y a su vez debemos dejar que cada uno de nosotros sea examinado por nuestra propia conciencia si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque el Espíritu mismo testifica dentro de nosotros que somos hijos de Dios. También, Señor, denos el discernimiento para identificar también a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Que podamos, Señor, cada miembro de la iglesia ir evaluando a aquellos futuros miembros. Señor, para que sí ellos sean partícipes también de la membresía de la iglesia. Señor Dios santo y verdadero, te ruego que esta perseverancia de los santos, esta doctrina, nos dé una profunda confianza en Cristo, una seguridad eterna de su salvación y nos permita también ser aún más entregados a las cosas de Dios por el amor mostrado
por su amado Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre, por enviarnos la seguridad más grande. Gracias, Padre, por darnos también esa garantía de que somos ciudadanos del cielo. Y rogamos que sigas dando esa garantía a su debido tiempo a aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo, por gracia y solo por gracia. Te ruego, Padre, por aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio, porque estoy seguro que tú los atraerás a ti, Señor, a su debido tiempo. Te ruego así que bendigas a tu iglesia, Señor, que tengas misericordia de ella y que puedas, Señor, guardarnos y hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy buena noche.